Hola a todos de nuevo. Después de estas 2 semanas de descanso de webinars, le volvemos a dar la bienvenida desde España a las diferentes partes del mundo de las que nos estáis acompañando una vez más. Y bienvenidos a otro webinar más, también por supuesto de Tech Dates, un evento patrocinado, como saben, de PMM CX y PMM Learning and Consulting, ambas empresas pertenecientes al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Como muchos saben, para los que nos suelen acompañar, estos encuentros, Tech Days, son diseñados como una especie de mesa redonda en la que cada 2 semanas invitamos a diversos profesionales, expertos y con experiencia en la industria para abordar temas de vanguardia dentro del sector empresarial e industrial. Mediante el planteamiento de 4 preguntas extraídas de nuestro servicio de consultoría, nuestro propósito es el de motivaros a vosotros, querido público, a ver diferentes puntos de vista y llevar vuestras ideas a la práctica. Antes de empezar, quisiera comentaros algunas de las novedades de estos últimos días en PMM, y es que para los que no han estado muy atentos a nuestras redes, estas 2 últimas semanas hemos tenido el gran placer de recibir a un grupo de grandes profesionales aquí en Valencia, España, con motivo de la Gran Semana Internacional. Una semana de networking internacional y actividades outdoor diseñadas para aportar nuevas ideas y aprendizaje en torno a 4 puntos clave: innovación y transformación digital, sostenibilidad, change management y competitividad, o lo que viene a ser lo mismo, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Esta experiencia consideramos que es esencial para nuestros alumnos de máster y a la que cualquier interesado puede acceder inscribiéndose a uno de los 3 programas que incluyen esta Semana Internacional dentro de su costo. Estos son el máster en Gestión en Innovación y Excelencia Operacional, el máster en Gestión Integral de Activos Físicos y el máster de Facility Services. Y ya que sale el tema de nuestros másters, también les hago saber que tenemos una 4ª especialización con el máster de Desarrollo de Proyectos de Negocio. Aún están a tiempo de saber más detalles tanto de esta experiencia como de nuestros másters, los cuales dan inicio el 12 de septiembre de este año y para los cuales ya estamos en periodo de reserva de plazas. Y precisamente esos 4 puntos que os comentaba, los que incluye la Semana Internacional, Innovación, Sostenibilidad, Change Management y Competitividad, son los mismos puntos que PMM incluye como objetivos en nuestro Business International Tour de 2021, 22 y 23. Este Business International Tour es una gira en la que el principal propósito es el difundir ideas sobre estas cuestiones y mediante conferencias y masterclass establecemos así una unión entre la realidad de la industria, las universidades y centros de investigación. Por contarles un poquito más sobre esta gira y para aquellos profesionales interesados en alguno de estos 4 puntos, comentarles que como parte de este Business International Tour tienen a su disposición 2 masterclass en presencial, abiertas a inscripción. Una de ellas es sobre Change Management, en la que se desarrollan temas como la mejora del desempeño del negocio a través de este área y conectando los puntos, y otra de toma de decisiones de CAPEX y OPEX. Y por comentarles cuáles son nuestras paradas y en qué fecha estaremos, España ya fue la primera de ellas durante los meses de mayo y junio y pronto estaremos en Chile durante el mes de agosto. Seguiremos en Colombia para el mes de septiembre, México en octubre y Perú para el marzo del próximo año. En nuestra web de PMM CX tienen más información para aquellos que estén interesados. Y ahora sí, en relación al tema que vamos a desarrollar hoy, en cuanto al desarrollo de competencias de manera ágil, para aquellos interesados, les recomiendo nuestros mini posgrados, concretamente los incluidos en el programa de Change Management. Este es un programa de 9 mini posgrados o cursos, nosotros le llamamos mini posgrados, donde encontrarán algunos, como el mini posgrado de metodologías ágiles para la gestión del cambio, el cual precisamente José Valiente, uno de nuestros invitados de hoy, es el experto escogido para el desarrollo de esta lección incluida en el curso, alineando estrategia y cultura organizacional, o liderazgo y la gestión del cambio estratégico. Pueden saber más y obtener cualquiera de estos cursos desde 8 horas en www.minipost35.com. Y para aquellos que nos piden recomendación bibliográfica, mencionarles 3 libros en concreto de la biblioteca de PMM. El primero de ellos es Change Management, recetas para la gestión de activos, orientado a compartir algunos tips para proporcionar un cambio organizacional de manera sostenible y exitosa. Segundo de ellos, Finanzas para la gestión de activos, ideal para todos aquellos con necesidad de introducir
en vuestra labor como profesionales métodos y un lenguaje financiero, no para ser un experto en economía, sino para lograr una mejor labor en la gestión de activos. Y por último, el tips para la transformación digital en la gestión de activos, que como bien indica su nombre, se orienta a compartir algunas claves para guiar a cualquier organización a un propósito de digitalización. De todos ellos, como ya sabéis, tenéis la opción de leer el primer capítulo gratis a modo de prólogo accediendo a nuestra web. Y ahora sí, público, sin ánimo de hacer esperar más, os invito a interactuar como siempre, tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo, a través de este mismo chat. Y recuerden que tras el coloquio de nuestros invitados, abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo para ofrecerles la posibilidad de interactuar con ellos en directo. Solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y nuestro equipo se encargará de transmitirlas. Y bueno, hoy yo soy Paula del equipo de PMM y a modo de inicio al tema de hoy, métodos ágiles para la gestión del cambio, me gustaría comenzar planteando una pregunta y es precisamente por qué queremos hablar de esto, por qué queremos hablar de métodos ágiles, cómo es esto de útil en la industria. Pues como os comentaba, estos eventos están diseñados para poner sobre la mesa problemáticas o cuestiones que vemos presentes en la industria y precisamente durante la pasada Semana Internacional con nuestros alumnos surgió una interesante conversación y es cómo a la hora de resolver los problemas, la mayoría de las veces las personas suelen desenfocarse, suelen perder el norte o se olvidan de cuál era su principal objetivo. Y bueno, yo os quería mostrar algo, es esta imagen, esta viñeta. Me gustaría que comentaseis a través del chat qué os parece, qué os sugiere. Y bueno, yo creo que ilustra perfectamente esto que os comento, qué es lo que ocurre. Uno de ellos, de los personajes, dice: tranquilo, ingeniero, si no fuera por esa nubecita, inaugurábamos hoy. Seguro que inaugurábamos hoy. Todo el trabajo, todo lo complejo, a saber cuántos meses ha durado diseñar una máquina de tal calibre para que el día esperado por una nubecita no se pueda sacar adelante el proyecto. Y con esto yo lo que venía a sugerir es que cuando se presenta un problema, y es lo que comentábamos en esta conversación que os decía, ya sea pequeño, grande, más fácil, más complejo, la dificultad que sea que se nos imponga, empezamos a divagar a la hora de proponer ideas, a enredarnos la cabeza de tal manera que durante el proceso de resolver llegamos a perder el foco y normalmente nos damos cuenta al final del proceso. Atendemos más a cómo de llamativa puede ser la propuesta o cautivadora para convencer al que vaya a poner la pasta o a nuestro jefe y que el hecho de ayudar o que la principal función sea resolver el problema se nos olvida. Y bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues perdemos tiempo. Y de aquí surge el hecho de incluir el término ágil al nombre de los métodos que vamos a explicar hoy, metodologías ágiles. Entonces, podríamos definir los métodos ágiles como aquellos procesos que cuando perdemos el enfoque nos ayudan a volvernos a encauzarnos en lo esencial. Y ya en particular, una de las frases que a mí me llamó la atención durante esta semana fue la de uno de los profesionales presentes en la Masterclass de Design Thinking, incluida en la programación de esta Semana Internacional, como os digo, que decía que a veces hay más ordenadores que ideas. Y es así. Por eso estamos de acuerdo con esta frase y quisimos evitar a toda costa el uso de ordenadores en este taller y tomamos en su lugar la creatividad, tomando como resultado estas grandes ideas que pusieron en escena nuestros alumnos. Y bueno, ahora sí, yo creo que los expertos aquí en el tema son los invitados de hoy. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a José Francisco Valiente, Managing Consulting de IBM y también profesor asociado con PMM Business School y mini posgrado. Y también a Sergio Adrián Saifir, Open Planning Manager de Plus Petrol y la relación que guarda con PMM es que ha sido PMM Alumni de Business School y él nos acompaña desde Argentina. Entonces, chicos, os voy a pedir que activéis cámara. Yo no os veo porque ahí estamos. Cámara, micrófono y vamos a comenzar con la ronda de preguntas
para el evento de hoy. La primera de ellas es cómo incorporar la gestión del cambio en proyectos ágiles. ¿Quién da comienzo? ¿Qué tal? Buen día. Adelante. Buen Buenos días. día, Pepe, Paula, el equipo y a todos los presentes. Bueno, como decía Paula, yo soy Sergio Adrián Saifir. En este momento me encuentro en el sur de Argentina, en un campo de petróleo. Trabajo para una compañía petrolera. Empecé, digamos, hace un tiempo en la parte de gestión de activos, trabajando ya por el año 98, así que para calcular mi edad por ahí estaría bueno. Y he trabajado en la industria de telecomunicaciones, también trabajé en la industria de producción de azúcar, trabajé para Philip Morris también, para la industria alimenticia, y después en la industria de petróleo varios años, ¿no? Hasta ahora, en la actualidad. Tengo un máster en Administración de Negocios y un máster en Innovación y Excelencia Operacional, recientemente adquirido. Así que, bueno, la primera pregunta, ¿cómo incorporar la gestión de cambio en proyectos ágiles? Empiezo yo, Pepe, si te parece, y después por ahí, con más sapiencia, lo cierras vos, por favor. La pregunta, yo creo que lo que más responde acá es el asset management y la excelencia operacional, ¿no? Porque el asset management y la excelencia operacional son una forma disciplinada, ¿no? de ayudarnos a nosotros a responder esto, porque nos proporciona una guía de gestión del cambio incorporando la metodología ágil. Recordemos que lo que es change management o manejo del cambio, que es como un modelo estructurado que nos permite acompañar a nosotros con distintas fases la transformación que estamos buscando en nuestras compañías, en nuestros resultados, en nuestros proyectos, ¿no? Esas fases por ahí son, primero, conocer el cambio, ¿no? Entenderlo, medir el impacto el del proyecto que vamos a gestionar. Muy importante también fortalecer, otro proceso, otro paso, es fortalecer la comunicación, tanto, digamos, del equipo, de transversal hacia arriba, hacia abajo. Es muy importante que estemos todo comunicado en otro paso, en el change management. Habilitar las audiencias clave. Esto significa, en uno de los pasos del change management, que hay sectores, hay lugares donde nosotros no llegamos, no los escuchamos, y por ahí es muy necesario ese paso. Así que esta parte también hay que tenerla bien clara en lo que es change management, y por supuesto la participación de los líderes. Tenemos que tener líderes con buena capacidad de liderazgo para llevar adelante el manejo del cambio, ¿no? Esto, con la metodología Agile o Ágile, por otro lado, que son tres puntos principales, que lo que tenemos que tener, que es primero la claridad en el resultado, ¿no? Es decir, por ahí sé lo que quiero, pero no sé cómo llegar. Entonces eso es muy importante para nosotros tener claro. La metodología ágil se basa en tres partes. Una es esta, perdón, no se lo dije antes, pero lo primero es tener esta claridad en el resultado. Después, hacer interacciones antes que sacar un proyecto o un resultado más perfecto, ¿no? Es decir, ir haciendo interacciones pequeñas con nuestro equipo y con nuestros stakeholders. Ese es un segundo punto muy importante. Y el otro se basa también en los métodos ágiles en equipos autodirigidos. Esos equipos autodirigidos, nosotros también deberíamos tener una cierta regla para manejar estos equipos con respeto, con confianza, y algunas otras cualidades muy importantes para poder trabajar con los métodos ágiles. Bueno, entonces, estos procesos y estas dos metodologías, que acá representa la pregunta, ¿cómo hacemos con la gestión del cambio? Los proyectos ágiles los une, en mi opinión, muy bien lo que es la innovación y la excelencia operacional para la gestión de activos. Todo lo que les estoy diciendo son metodologías y pasos que nos ayudan a nosotros
a poder llegar a buen puerto y a ser exitoso en cada uno de nuestros proyectos. A ver, como experiencia, con mi experiencia en este tipo de abordaje de proyectos, es muy importante entender el contexto donde vamos a abordar el proyecto y cómo seleccionar nuestros equipos y de qué manera vamos a trabajar, porque nos condiciona mucho la cultura, ¿no? Y el contexto donde aplicamos la metodología de Management of Change o Agile. Y incluso, digamos, he tenido la experiencia en la misma compañía, en un mismo país, por ejemplo, embarcarnos en un proyecto con este tipo de metodologías, por ejemplo, el proyecto se trataba de generar una nueva estructura de planificación dentro de la compañía. Bueno, cuando hacemos eso, el contexto en el que estamos embarcando esto ya es, tenemos que hablar con alguien de corporación, tenemos que tener gerentes de alto nivel y mirar para abajo también, ¿no? Tenemos que tener gerente de medio nivel, supervisión, entonces ahí tenemos un contexto. Y ese es un tipo de proyecto donde tenemos que mirarlo muy bien. Y por ejemplo, otro proyecto podría ser, que también me ha tocado en experiencia, implementar 5S en cierta planta. Bueno, ahí también hay otro contexto cultural, ahí hay que mirar otra vez qué stakeholder, hay que planificar muy bien cómo vamos a trabajar con los sprints, qué tipo de NPV vamos a estar entregando con lo que es metodología. Por ahí no sé, Pepe, si eso lo vas a explicar más adelante, lo vas a conversar más adelante. Y también, digamos, ¿qué es lo que le quiero decir? Que esto, nosotros cuando aplicamos esta metodología tenemos que tener bien claro dónde lo vamos a aplicar, ¿no? Y tratar de hacerlo y diseñarlo para nuestro contexto. Como experiencia le dejaba eso, Pepe. Pepe, si quieres, antes de comenzar, te presentas tú también, que creo que te vas a presentar mejor que yo. Tú te conoces mejor que nadie. Micrófono. Estás en micrófono, Pepe. Ese es un muy buen punto. Yo aquí dando un speech completo y el mute. No te preocupes, Paula. Yo muchas veces me sorprendo a mí mismo, entonces no creas que eso de que me conozco muy bien. A veces salen cosas interesantes. Muy buenos días a todos. Buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Yo soy Pepe Valiente. Les saludo desde San José, California. De hecho, pueden verlo, ¿no? En mi fondo hay sombras, ¿no? Y eso es porque aquí es todavía muy temprano y está todavía, bueno, no ha salido el sol. Yo soy, bueno, trabajo para IBM. A lo largo de mi carrera he navegado dentro de diferentes aspectos y ámbitos en la industria tecnológica. Muchas veces he trabajado como project manager, ¿no? Tengo mucha experiencia en admisión de proyectos, pero también he navegado como product manager, que es como crear productos. Y es aquí donde he desarrollado o he implementado proyectos como implementaciones de Salesforce, ERPs, o liderado plataformas de crecimiento donde utilizamos datos para crecer los productos de la compañía, ¿no? Entonces es un poquito lo que he hecho en el pasado, y ahora lo que hago es, estoy en IBM Consulting, trabajando y escalando una metodología que se llama Garage, que nos ayuda a acelerar lo que es la generación de valor y la innovación dentro de las empresas en las que IBM participa como parte del consulting. Antes de IBM, trabajé en varias empresas, ¿no? Sector aeronáutico, sector eléctrico. Tuve mis propias empresas, creé un par de empresas, entonces también el tema de emprendedurismo lo he vivido en carne propia. A nivel académico soy ingeniero industrial y tengo un máster en admisión de empresas y algunas acreditaciones, una por parte del MIT, otras por parte del Project Management Institute, así como de Scrum Alliance. Eso es un poco quién soy en general. Ahora, placer estar aquí. Igual, Sergio, compartiendo contigo, nos conocimos la semana pasada, antepasada, de hecho, y bueno, tuvimos oportunidad de estar compartiendo una experiencia interesante con la Semana Internacional, ¿no? Que fue, bueno, yo imagino hablaremos un poco más al respecto a lo largo de esta charla.
Yo creo que la pregunta, sin afán de sin afán de cambiarle un poco, la pregunta creo está al revés. La pregunta es, más que incorporar la gestión del cambio en proyectos ágiles, es cómo podemos incorporar proyectos ágiles en la gestión del cambio. Y esto significa, el cambio es mucho más grande que un proyecto, ¿no? Nos pasa muchas veces, tenemos proyectos que pensamos que llevan una dirección y al final terminan cambiando. Paula nos hablaba al principio, ¿no? En la imagen que proyectó de una nube, ¿no? Una nube que hey, todo el proyecto hubiera salido bien si es que una nube no hubiese pasado por aquí, ¿no? Pues ahora les pregunto a ustedes, y vamos utilizando el chat, en el chat en la plataforma de Zoom, en la parte derecha hay un chat. Les voy a pedir a ustedes que me coloquen, ¿alguna vez han experimentado alguna nube en sus proyectos? Y los leo. Una nube. Paula, ¿tienes la nube? Vamos un Sí, poco atrás, vamos vamos a a ver. ilustrar la nube para quien no ha estado en los primeros minutos. Sí, al Y es principio al esta la principio de nube. la conferencia o al principio de la charla, Paula nos hablaba de esta nube, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es conectando esta parte con lo que con lo que voy a hablar sobre gestión del cambio. Presupuesto insuficiente, correcto, Gerardo. Cuando utilizan áreas de proyectos, visualizan proyectos sencillo y cuando se llega al terreno aparece la nube. Exacto. Y la nube tiene muchos colores y sabores, ¿no? Al final no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no? Pero la realidad es que cuando implementamos algo, así como en la vida, pues nos pueden pasar muchas cosas. Entonces, hablando de métodos ágiles, lo que los métodos ágiles nos ayudan, y eso se ayuda, y también vinculando un poco la pregunta que hace Enrique en el chat, es cómo podemos acelerar el resultado de algo, el resultado de un objetivo que genera un valor para nuestros clientes. Y es aquí donde empezamos a conectar todo, ¿no? Hay muchos cambios en las organizaciones, aquellas organizaciones que tengan esa posibilidad de hacer ese pivotaje entre una decisión y otra de manera más rápida, pues van a tener una cierta ventaja competitiva. Imaginen ustedes que tenemos la empresa número 1 y la empresa número 2. Ambas pertenecen al mismo mercado, tienen más o menos la misma estructura, similar equipo, personal, etcétera. Y a ambas empresas se les ocurre implementar un proyecto que les va a ayudar a incrementar sus ventas en un determinado por ciento. Y es un ejemplo que utilizamos durante la Semana Internacional. Pues bien, aquella empresa que sea capaz de implementar más rápido esos proyectos va a tener cierta ventaja sobre la otra. Y muchas veces esto significa que cuando una empresa es más rápida, la otra va a ser más ineficiente y la otra al ir más tarde lleva más riesgos. Y como esto ustedes pueden ver plataformas como Netflix y Disney Plus, por ejemplo, o comparado con Hulu u otras plataformas digitales que van en el mismo sentido, pero como Netflix salió primero, Netflix fue la que pegó más fuerte, las otras son las que han estado siguiendo y las estrategias que tienen que implementar son totalmente distintas para poder hacer ese catch-up, ¿no? Para poder llegar a ese mismo nivel. Entonces, el tener una buena gestión del cambio a través de proyectos ágiles, lo que nos ayuda es a generar valor más rápido. Y ese es el verdadero sentido de todo esto, ¿no? La velocidad es clave, los mercados dictan esa velocidad y hoy por hoy, bueno, ante situaciones y entornos altamente cambiantes y volátiles, pues el tener esa posibilidad de hacer esos cambios rápidos nos van a posicionar de una mejor manera. Ok, estupenda la respuesta de ambos chicos. Se ve que queda una riqueza en cuanto a la respuesta porque tenéis diferentes perspectivas. Y eso es lo que pretendemos también, invitar a gente que traiga diferentes ideas. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué dificultades han encontrado y cómo vencerlas? ¿Cuál ha sido Bien, vuestra experiencia? a ver, comienzo. Yo creo que una de las principales dificultades con la que nos encontramos en la experiencia de aplicar proyectos y tratar de incorporar la metodología Agile es la barrera cultural, ¿no? Eh, imagínense en que siempre, digamos, que somos un equipo de trabajo y que tratamos y trabajamos o en una compañía
o trabajamos haciendo alguna consultoría, o tenemos nuestro propio emprendimiento, y siempre tratamos de ser exitosos o llevar un proyecto de la misma manera, y eso a nosotros nos va formando en cuanto a nuestra manera de ser, o si somos equipo, o a compartir algunas cosas. Y esa barrera cultural a nosotros por ahí nos impide mirar o salir fuera de la caja, ¿no? O mirar o innovar. Entonces yo creo que la primera barrera con la que yo, por lo menos la mayoría de las veces me he encontrado, es con esta barrera cultural. Y eso hace que nosotros después tengamos que prestar más detalle a cómo vamos a abordar cada uno de los proyectos, ¿no? Para entender mejor quiénes son nuestros clientes, cuál es la necesidad del cliente y del usuario, de lo que nosotros nos estamos embarcando, el resultado que queremos tener. Y agregaría también que no lo hemos visto, o que no está muy explicitado por ahí en la bibliografía, al equipo nuestro, ¿no? Porque nosotros, digamos, si tuviéramos la capacidad de poder elegir libremente en nuestro equipo, bueno, empezaríamos a armarlo, digamos, con los mejores jugadores de fútbol que haya, pero no, generalmente esa limitación está, y armamos equipo con lo que tenemos, con la gente que tenemos disponible, o con lo que podemos trabajar, seguramente con la incorporación de alguna habilidad, pero nosotros también tenemos esa barrera cultural. Que lo que decía esta barrera cultural, y entender y empatizar al cliente, es digamos, para mí la segunda barrera, ¿no? La segunda dificultad con la que nos encontramos, con la que me he encontrado, y esto lo vimos muy bien allá en el ejercicio que hicimos, bastante ilustrativo, en la semana presencial, ahí con Pepe y todo el equipo de PMM, donde nos plantearon un ejercicio, y la verdad que nos costó bastante entender a nuestro cliente, ¿no? Porque por ahí para nosotros mismos, que vivimos inmersos en nuestra propia cultura también, sacarnos eso de la cabeza y poder tener la mentalidad abierta para escucharlo y saber qué es lo que ellos quieren para nosotros poder traducírselo, ha sido complicado el ejercicio. Ahí Paula mostraba una foto de uno de los compañeros tratando de convencer a nuestro cliente qué es lo que necesitaba. Pero bueno, es la segunda dificultad, creo yo, que más sobre la cual hay que poner más foco, ¿no? Yo creo que esas son las dos barreras más difíciles que yo he encontrado, y cómo vencerlas es prestar más atención, tratar de salir, pensar fuera de la caja, llevar a nuestro equipo, digamos, a que piense fuera de la caja. En esa foto que está mostrando Paula, el profesor Pepe nos propuso hacer un ejercicio con metodología Design Thinking, ¿no? Nos trabamos en el primer punto, que era empatizar, entender al usuario, al cliente, qué es la necesidad. Teníamos, ¿no? El cliente nos había transmitido algo, pero bueno, ahí nos quedamos. Finalmente logramos avanzar, creo que aprobamos todo, Pepe, ¿no? Pero bueno, creo que son las dos dificultades, y cómo vencerlas es esa, ¿no? Tener detalle, pensar diferente, tener una apertura mental, no matar las ideas, y después buscar foco para poder idear, definir y salir a prototipar. Bien. Sergio, voy a coincidir contigo en los dos puntos que has dicho, y voy a agregar un par más. Yo creo que también, bueno, la gente sin duda, la cultura son muy importantes, ¿no? Hablas de generar equipo. Tener el talento correcto creo que es muy, muy importante. Entonces creo que das en el clavo en ese sentido. Y un punto adicional, y voy a cerrar con la parte de la validación, es la parte de la dirección y la gerencia comprometida. Cuando tú tienes una gerencia que no está comprometida, que no sabe qué es lo que quiere, que no interactúa constantemente con el cliente, que dice siempre lo hemos hecho así y funciona, ¿no? Realmente ese es uno de los riesgos y dificultades más grandes, ¿no? El cómo convencer a mi jefe, cómo convencer al jefe de mi jefe de que esto funciona, de que esto te hace sentido, ¿no? Entonces eso yo creo que es un riesgo, y bueno, la forma en cómo afrontarlo esto es hablar del valor, y valor tiene muchas connotaciones, ¿no? Valor puede ser dinero, valor puede ser satisfacción del cliente, valor puede ser implementaciones más rápidas, por ejemplo, reducción de costos, etcétera. Entonces, cuando tú tienes los números por enfrente
y puedes hacer esa relación o correlación entre lo que otras empresas han hecho a través de métodos ágiles, a través de tipo de implementaciones, pues bueno, son herramientas que pueden ayudar a convencer más el probar ese tipo de técnicas, ¿no? O de métodos. El punto aquí, bueno, a final de cuentas es algo que lo van a ver a lo largo de las implementaciones, ¿no? Muchas fallan. Y aquí el riesgo que se tiene es de que no probamos algo nuevo, de que no hay una cultura de probar, de hacer experimentación, etcétera. Entonces, ¿cómo vencer ese tema? Es a través de poner el valor al frente, y tratar de convencer a nuestros jefes y jefes de los jefes, decir, esto vale la pena por esto, esto y esto. El segundo punto adicional que me gustaría tratar es el entendimiento de lo que es y no es agilidad. Y esto es, digamos, agilidad hoy por hoy tiene muchas cosas bueno, no es algo nuevo, ¿no? Los métodos ágiles ya tienen más de 10 años y hay mucha gente que clama ser ágil, ¿no? Y aquí el detalle es que muchas veces se malinterpretan cosas, hay conceptos que se implementan a De momento mitades 40, o... 50. ¿Perdón? Ah, ok, decía, hay cosas que se implementan a la mitad o que se implementan medianamente, se le llama Agile Lipstick, ¿no? Es que se le da una maquilladita y decimos, oye, implementamos stand-ups y tenemos reuniones de 15 minutos al día donde revisamos cómo vamos y si tenemos problemas y cuál es el plan para el futuro, y eso le llamamos ágil, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nacen a través del entendimiento y de lo que es y no es una metodología ágil. Eh, para poder pasar de este nivel, pues lo que yo puedo recomendar es educación, ¿no? Mucho la parte de entender eh, qué es y qué no es. Hay muchos métodos ágiles y esto es quizá un poco la parte de la respuesta a la primera pregunta que hay con cómo yo entiendo que es un método ágil, ¿no? Hay muchas prácticas y muchos métodos. Existe Scrum, existe SAFe, existe el método del PMI. Hay diferentes metodologías. Lo que en mi experiencia funciona mejor es hacer lo que hace sentido para tu empresa, dependiendo la cultura de esta, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Qué tan flexible es tu organización para aceptar un modelo u otro? Y tratar de implementar poco a poco, ¿no? Un método ágil. Entonces, entendimiento no es agilidad, ¿no? Directamente, o implementar prácticas a medias no es agilidad. Entonces, es importante que podamos tener un buen conocimiento de lo que es un método ágil para poder salir adelante, ¿no? Esa es una segunda barrera, una segunda dificultad en adición a la gente y la cultura. Y el tercero, que es el más peligroso, creo yo, es implementaciones rápidas y sin validaciones con clientes. Y esto lo que sucede aquí es que dedicamos mucho tiempo, dedicamos recursos, dedicamos esfuerzo a cosas que al final nadie va a usar, ¿no? Y no sé si esto resuene con ustedes, pero al final entregamos un proyecto y a los meses nos damos cuenta que el cliente no lo quiere o que el cliente no lo usa, ¿no? Y esto sucede muchas veces, se sorprenderían la cantidad de veces que esto sucede. Entonces, el cómo pasar esta etapa es a través de validar con el cliente frecuentemente. Es muy importante. Lo vimos, ya lo mencioné Sergio, en la Semana Internacional hicimos un ejercicio en este sentido donde los participantes tenían que validar frecuentemente con el cliente y se encontraron con diferentes personalidades, ¿no? Dentro de los clientes. Y aquí lo que usamos son herramientas como el Design Thinking, como el Lean Startup, para poder generar esas frecuentes valoraciones y comunicación con los clientes. Porque al final de cuentas, de nada sirve ser ágiles, de nada sirve tener la mejor velocidad del mundo en nuestras empresas si lo que entregamos va en la dirección incorrecta. Entonces, es el tercer punto que yo considero el más peligroso. Perfecto, chicos. Vamos a continuar con la tercera. ¿Cuál es el ROIC obtenido de la implementación de metodologías ágiles? ¿Quieres, Sergio, que comience en esta? Sí, sí, a ver, algo mencionaste y, Pepe, al principio, ¿no? Y tiraste algunos números y así hiciste una comparación de empezar a entregar proyectos y sacarlo más antes, ¿no? Entonces ahí, digamos, ya tienes una ventaja en cuanto a la rapidez de entrega. Y en general, prácticamente es casi la mitad de tiempo en lo que podemos dar a entrega o poner en servicio o dar un usuario o poner un proyecto en marcha con metodología Agile. También, digamos, las pruebas y el desarrollo en esto de ir interactuando, ¿no? Con el cliente
se van reduciendo bastante, ¿no? No es lo mismo tener, digamos, todo un proceso terminado del producto acabado y recién salir a probarlo, que ir haciendo estas interacciones pequeñas y cortas que nos van retroalimentando. Entonces esos desarrollos y esas pruebas también se reducen casi un 30% de un proyecto convencional, ¿no? Y suelen ser también todos estos proyectos ágiles o agile, con metodología agile, casi un 15% más productivos, porque buscamos el resultado en acuerdo con nuestro cliente en esta manera de interactuar, más rápido y más enfocado, ¿no? Así que, por último, no sé si lo habías mencionado, pero el éxito incrementa casi un 20%, para tener una idea de números, ¿no? Sí, yo creo que cuando hablamos de ROIC es también muy variable, ¿no? ¿Qué podemos medir? ¿Qué métricos son los que me interesa tener para decir que mi proyecto es exitoso o no? Antes de entrar en números, y lo yo creo, Sergio, que lo mencionaste muy bien en cuanto a, hey, ¿dónde estamos, no? Me gustaría preguntarle a los que nos escuchan y nos ven el día de hoy, ¿han escuchado el término transformación digital? A ver, póngalo en el chat. Tengo curiosidad si han escuchado ese término. Transformación digital, ¿lo han oído? Ok, Omar, sí. Diego, bien. Gerardo, bien. Perfecto, Fernando. Bien, ok. En general, ¿han escuchado el término transformación digital? Bueno, se sorprenderán de saber que cerca del 70% de los esfuerzos que se realizan alrededor de transformaciones digitales fallan. 70%. Y eso es un número muy, muy grande. Entonces, hablar de métodos ágiles o implementar este tipo de estrategias y métodos para poder sustentar y generar esa flexibilidad dentro de los proyectos van a ayudar a incrementar esa posibilidad de éxito. El 47% de proyectos que son no exitosos están directamente relacionados con una mala toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces también ese también es un dato importante. Lo menciono ¿por qué? Porque allá y entender al cliente siempre van ligados, ¿no? Siempre hay que tener esa validación constante. El valor va a depender del proyecto, ¿no? Hay proyectos que están diseñados para, pues, incrementar ventas, reducir costos, salir a mercado con un nuevo producto, un nuevo mercado, etcétera. Hay infinidad de proyectos de diferentes colores y sabores, pero en general lo que vamos a hacer es, pues, reducir tiempos muertos, satisfacer mejor al cliente, ¿no? Vamos a mejorar esa relación con nuestros clientes, vamos a tener colaboradores más valorados y, bueno, que sientan parte de un equipo, ¿no? Porque Sergio mencionaba que una de los puntos clave de Agile es tener equipos autodirigidos, entonces es darles esa responsabilidad, pero también esa confianza. Entonces vamos a tener colaboradores que van a estar más comprometidos con el objetivo final. Y bueno, al final podemos salir al mercado de 2 a 3 veces más rápido, ¿no? Cuando hablamos de productos nuevos, reducir pruebas hasta en un 33%, una tercera parte, ¿no? Cuando trabajamos con Design Thinking, cuando trabajamos con Agile en colaboración, se reduce tiempo de pruebas. Entonces, al final, los números están ahí, los números indican que podemos ayudar a incrementar productividad, que podemos ayudar a salir al mercado antes, reducir tiempos muertos, etcétera. Hay muchas cosas y mucho valor que se puede tener. Pero yo lo que creo que sobre todo es esa flexibilidad para poder entender mejor el mercado y poder tratar de adecuarnos, ¿no? Y poder pivotar en caso de que hey, vamos en la dirección incorrecta, el cliente nos ha dado esta retroalimentación, creo que podemos irnos para este lado mejor en lugar de este. Esa flexibilidad para ir de un lado a otro es lo que nos puede ayudar más porque vamos iteración a iteración, demostramos algo al cliente, el cliente nos dice, sabes que sí, esto es lo que yo quiero, o nos dice, no, esto no es lo que quiero, lo quiero más de este color, etcétera. Entonces, el entender cómo validar con el cliente, el saber si vamos en la dirección correcta o no, es lo que nos va a ayudar a tener proyectos más exitosos. Ok, y vamos con una cuarta, también sacada de una de las problemáticas o de nuestro día a día en nuestro servicio de consultoría. Y esta es la del Green Management. Famoso Green Management, que no sabemos todavía si es algo realmente importante o simplemente es una moda en la industria. ¿Por qué la rentabilidad y beneficios ROI en las organizaciones en cuanto al Green Management? Por ahí, Green Management un poco más asociado a lo que es sostenibilidad, ¿no?
Entonces, y cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos de sostenibilidad, por lo menos en el concepto amplio, de la sostenibilidad del negocio, ¿no? Entonces, y incorporamos todo lo que es Green Management. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, miramos el negocio a través del tiempo. Entonces, ahí es donde miramos todo lo que es rentabilidad en las organizaciones, pero desde el punto de vista, tratando de ser un poco más transversales y perdurar con nuestro negocio en el futuro. Un ejemplo clásico de la industria petrolera, cómo le pega el Green Management y la sostenibilidad, ¿no? Y muchas de nuestras compañías están volcándose a la producción de litio, por ejemplo, ¿no? A generación o energías alternativas para poder perdurar en el negocio. Es decir, seguir teniendo un negocio de energía, pero ya no rentable desde el punto de vista petróleo, ¿no? Sino mirar otro tipo de energía. Y beneficios de ROI en las organizaciones, el retorno interno de la inversión, tiene que ver con esto, tiene que ver, digamos, con poder armar o poder dirigir este otro negocio como sostenible de la compañía alternativo. Lo tomo como ejemplo al del petróleo y las energías renovables, ¿no? Ahí, digamos, no sé si por ahí le doy respuesta con lo que les estoy comentando, o probablemente, no sé, Pepe, por ahí ayúdame con alguna visión más con lo que es el Green Management, pero de mi experiencia, la sostenibilidad creo que es algo muy, muy importante y que tiene muchos beneficios, ¿no? Tanto para las organizaciones de este tipo como del petróleo, como las otras organizaciones. Sí, yo creo que todo parte del decir, tenemos un solo planeta, ¿no? Ya si Elon Musk nos lleva a Marte, pues bueno, ya será otra historia. Pero hoy por hoy tenemos un planeta y bueno, las tendencias nos indican que lo estamos destruyendo, ¿no? En general. Entonces, cada una de las empresas, pequeñas, medianas, grandes, debemos de tener un compromiso con nuestro planeta, con nuestra sociedad. Y el Green Management nos habla de eso, ¿no? De decir, oye, ¿qué es lo que esta empresa está haciendo para así ser rentable, ¿no? Ser sustentable económicamente, pero al mismo tiempo regresar a algo y no impactar negativamente a nuestro planeta, ¿no? Entonces, cada vez vemos más interés bueno, lo menciona Sergio, energías renovables, por ejemplo, sobre carbón, ¿no? Aunque, bueno, hay ciertos países en los cuales esto va un poco al revés, pero bueno, la tendencia en general va a desarrollar pues más uso de coches eléctricos, por ejemplo, ¿no? Hay una meta sobre el 2030 en donde ya un alto porcentaje de coches tiene que ser eléctrico en diversos países, ¿no? Entonces, cada empresa va teniendo pasos en ese sentido y cada vez más va a haber un factor, yo le llamo romántico, ¿no? Pero cada vez va a haber un factor más y más trascendente en las empresas en donde va a ser mal visto que una empresa contamine, que una empresa no tenga un cierto cuidado, ¿no? Ambiental, y eso también va a traducirse en un no beneficio a las empresas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es importante entender que ese componente de Green Management nos va a dar, hoy por hoy es un valor agregado, pero que la tendencia es a un valor necesario en cada una de las organizaciones. Entonces, el decir beneficios, bueno, como cualquier otro proyecto, tiene que tener una razón, tiene que tener un porqué, pero esta razón va orientada a una mejor sustentabilidad con nuestro planeta, con nuestro entorno, nuestro ecosistema, y el cómo ser más eficiente, pero al mismo tiempo generoso con el ambiente. Cada vez hay más en las diferentes empresas, ¿no? Cada vez hay, por ejemplo, tú hablas del petróleo en un punto que creo es muy importante y a la mano, pero también, por ejemplo, en la industria de la agricultura, por ejemplo, ¿no? En la agricultura se están utilizando técnicas, ¿no? Por ejemplo, de Internet de las Cosas para poder medir la cantidad de agua que se riega en los campos, ¿no? O la cantidad de pues de fertilizantes como que se utilizan o de insecticidas etcétera. Entonces, hay muchos componentes que van midiendo y se utiliza cada vez más la tecnología para poder tener ese impacto positivo a lo largo de toda la cadena de suministro. Eh, Ese es un ejemplo. El tema del agua también es muy, muy delicado, ¿no? Pero la realidad es de que hay un problema muy grande con el tema del agua a nivel mundial. Entonces,
yo sí creo que el tema de Green Management es algo que las empresas cada vez más van a mirar con ojos más de cerca, y obviamente este componente de ser rentable o no, pues va a ser el componente que va a detonar la facilidad o los bloqueos que van a tener dentro de las empresas para poder implementar este tipo de proyectos. Y ahí, Perfecto, pero chicos. por ahí quizás no lo explicité muy bien, pero con lo que es retorno de la inversión, o sea, el beneficio neto del negocio, es como que va a pasar a ser un indicador de sostenibilidad de la compañía, porque lo vas a mirar a futuro, a largo plazo, y va a decir si tu compañía es sostenible o no. Y para eso, sí o sí, Green Management. Ujú. Y fíjate, en ese sentido yo creo, hay mucho, por ejemplo, una vinculación aquí al tema orgánico, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que certificar mi producto como orgánico me va a ayudar a incrementar ventas, me va a ayudar a tener una Tal mejor cual. percepción ante el mercado, pues ese tipo de productos son los que yo voy a implementar más rápido y que me va a generar también un beneficio en un ROI, un retorno de inversión. Tal cual. Sí, de hecho, chicos, el hecho de involucrar el término en esta última pregunta de Green Management es porque igual que los métodos ágiles, aunque ya lleven un tiempo escuchándose, siguen siendo nuevos a la hora de implementar o de convencer de por qué es útil. Y de ahí la pregunta de por qué demostrar que tiene una rentabilidad y beneficios en cuanto a ROI. Entonces yo quería plantear una quinta pregunta enfocándonos en métodos ágiles, y es por qué entonces la necesidad de implementar métodos ágiles como factor de éxito. Realmente sería como la pregunta que concluye, para concluir toda esta ronda de ponencia. ¿Por qué implementar? Creo que hablamos bastante de eso, bueno, prácticamente todo el por qué implementarlo. Algunos números por ahí que comentamos, Pepe terminó concluyendo otros números más. Quizás yo comentarle una experiencia, un ejemplo, y tiene que ver con esta pandemia que nos agarró a nosotros y en esta industria en la que en la que me estoy desarrollando ahora. Nunca nos había tocado a nosotros no tener dónde entregar la producción de petróleo. La verdad que no lo habíamos visto nunca. Tampoco cómo trabajar en algunos campos con turnos que no se podían, digamos, mezclar entre sí, digamos, una serie de cosas que nos tomó muy por sorpresa, en la cual, digamos, nuestra gerencia corporativa tomó la decisión de trabajar con metodología Lean y Agile. Les digo que la verdad es que al no poder nosotros entregar petróleo no podíamos afrontar, digamos, los costos, porque nosotros tendríamos que seguir operando de alguna manera. Y al tomarlo desde la alta gerencia y esta metodología Agile, les digo que no todos comprendimos bien para dónde teníamos que ir, pero empezamos a producir resultados muy rápidamente, en muy cortos tiempos y adaptándonos rápido, lo cual hizo que nosotros podamos seguir manteniendo nuestras instalaciones con una buena capacidad, con un buen nivel bajo de riesgo, y poder arrancarlas rápidamente en función de cómo fue evolucionando todo, ¿no? Yo por ahí comentarles esto de la experiencia, más allá de todo lo que hablamos anteriormente. Les digo que tener esta metodología Agile es bastante productivo, produce resultados bastante rápido y bien enfocados, ¿no? Complementando ese punto, y para mí es fácil, ¿no? ¿Quieres tener una empresa competitiva o quieres tener una empresa reactiva? Problemas vamos a tener todos, ¿no? Y nos van a surgir diferentes nubes a cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionar ante esas situaciones? Es lo que nos va a diferenciar de otras empresas, y muchas veces eso nos va a ayudar a ser exitosos o a fallar en los negocios, ¿no? ¿Queremos una empresa que fomente la creatividad e implemente proyectos de forma rápida, o que necesite la aprobación de cada gerente para hacer algo, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto. Y no digo que es en torno a una entropía, ¿no? De caos y de cada quien hace lo que quiere. No, es un proceso. Y como todo proceso, pues bueno, requiere de una implementación, requiere de cariño, de cuidado, de educación, pero al final nos va a ayudar a tener una empresa más flexible, un departamento más flexible, un equipo más flexible y orientado a una cultura de experimentación e iteración.
¿no? Que podamos entregar productos quizá no tan rápido, pero sí más seguido. Hago hincapié en que, bueno, hoy por hoy las tecnologías existen para servir todo este tipo de cosas, ¿no? Con las misiones de cada una de nuestras empresas, pero aquí, independientemente de que sea Internet de las cosas, de que sean plataformas de datos, inteligencia artificial, CRM, etcétera, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si no tenemos esa agilidad para poder implementar una u otra, va a ser más difícil porque la empresa de al lado seguro está haciendo algo al respecto. Entonces es importante saber cómo poder trabajar y poder generar esa claridad, poder buscar esa iteración sobre perfección y poder dar esa autoridad a nuestros equipos para que puedan ser autosuficientes y puedan seguir trabajando juntos. Ahora en la estancia en Valencia, uno de los estudiantes nos comentaba sobre aplicación de proyectos ágiles en un campo de caña, por ejemplo, ¿no? En donde la forma en cómo se cosechaba la caña se hacía tradicionalmente de una forma y a través de implementar esta metodología traducida a lo que es cómo se iba, cómo se capturaba la caña, cómo sacaba la caña, les ha ayudado a incrementar y acelerar lo que es la producción en general, ¿no? Entonces, esto no es algo solamente, empezó con software, sí, pero es algo que no solo se refiere a esto, sino que tiene una aplicación en todas las industrias. Lo importante aquí es intentar conocer, ver las posibilidades y bueno, tratar de implementarlo en nuestras organizaciones. Ok, chicos, pues yo creo que os puedo dar la enhorabuena por la ponencia y por ello vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas porque tenemos el chat bastante cargado de comentarios. Os dejo por aquí, mientras vamos leyendo las preguntas, os dejo un código QR para que podáis acceder a todas las recomendaciones y cuestiones que hemos mencionado. Y vamos a empezar por una primera de Gerardo Vargas. De hecho, es una de las últimas que tenemos en el chat. Nos dice, en resumen, o cómo resumiríais, ¿cuáles son las principales metodologías ágiles? Ok, puedo tomar esta. Al Sí, sí, sí. final, hay varias metodologías. El concepto es parte de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta charla, ¿no? Cómo acelerar el resultado que buscamos, cómo acelerar ese valor y esa innovación en nuestras empresas. Ese es, digamos, el contexto en general, a través de iteraciones. Y bueno, hay una serie de valores, hay una serie de ceremonias y una serie de actividades clave que cada metodología te va a ayudar a considerar. Puedo mencionar Scrum, ¿no? Scrum es una de las metodologías. Puedo hablar, el PMI, el Project Management Institute, tiene también una metodología que incluye algunas partes de Scrum, pero también tiene otros métodos como XP, o también hay una que se llama SAFe, SAFE, y son diferentes metodologías, ¿no? En mi experiencia, lo que más funciona es conocer un poco de ambas, ¿no? Y tratar de implementar lo que haga más sentido de acuerdo a la cultura de tu organización. Modelos híbridos siempre son interesantes. Sergio, ¿quieres comentar algo o vamos con una Vamos con segunda otra, pregunta? me parece un buen resumen el de Pepe. Ok, pues vamos con una de María Aguilar. Y mira, a cuento de lo que comentaba Pepe sobre uno de nuestros alumnos que venía de la industria agroalimentaria, María nos comenta, ¿por qué, aun aplicando métodos ágiles, no se ven resultados? Tengo un amigo procedente de la industria de alimentos que me comentaba que habían hecho una implementación con este tipo de métodos, pero no ha habido éxito. ¿Qué puede haber ocurrido ahí? A ver, quizás probablemente, toma un poco Pepe, por ahí la complementas vos, pero en experiencia probablemente no hayamos entendido muy bien cuál es la necesidad de nuestro cliente, ¿no? Quizás probablemente no hayamos empatizado. De acá de lejos es un poco difícil entenderlo, a ver el contexto de la pregunta, pero lo que nos suele ocurrir a veces es esto, ¿no? No entender bien qué es lo que necesita nuestro cliente. Sabemos que ellos quieren algo, sabemos qué es a dónde quieren llegar, pero no saben cómo, y por ahí quizás nosotros somos lo que le tenemos que mostrar un poco más, ¿no? Por otro lado, no sé, probablemente hayan fallado las interacciones o no hayamos tenido muy claro, digamos, los NPV muy bien concretos para poder
meternos en esta metodología Agile y poder generar y construir. Pero yo priorizaría por ese lado. Sí, yo creo que la pregunta número 2, ¿no? Que cuando estábamos a lo largo de la charla, hablaba de qué dificultades has encontrado y cómo vencerlas. Hablamos un poco sobre diferentes factores que impiden la implementación de un proyecto ágil o tradicional, ¿no? Aquí en ese sentido creo que haría falta entender un poco más la situación particular de la empresa, la situación particular de los proyectos, pero en general esto bien aplicado en la industria funciona, ¿no? Y eso yo puedo dar fe en diferentes industrias, diferentes proyectos en los que he participado. Para poder responder puntualmente, creo que tendría que entender un poco mejor la situación puntual de la empresa, pero muchas veces, y quizá donde te pediría dar un ojo, es gente, cultura, tu dirección está comprometida, hay un buen entendimiento de lo que es ágil y lo que no es ágil, tienes valoraciones frecuentes con tu cliente, y con esos puntos tratar de entender qué está fallando, y si tienes alguna otra pregunta, igual puedes contactarme fuera y podemos hablar un poco más en detalle de tu caso. Ok, María, si quieres comentar algo por el chat para terminar de aclarar un poco la situación de la pregunta, del contexto, estás invitada. Continuamos con una de Pedro Adriano. ¿Cuál es la diferencia de digitalizar versus transformación? Bueno, si quieres tomo un poco Sí, sí. el primer golpe, venga. Adelante, Pepe. Digitalizar es sobre un proyecto que ya existe o sobre un proceso que ya existe. Por ejemplo, crear una plataforma de e-commerce, ¿no? Si tú ya vendías de frente, tienes una tienda y vendes un producto, pues bueno, llevarlo eso a una plataforma digital, pues bueno, eso es digitalizar de alguna forma, ¿no? El generar transformación implica hacer un cambio, ¿no? Implica hacer un cambio en tu proceso, implica hacer un cambio en tu forma de trabajo, en la forma de recolectar información, por ejemplo, y hacer una transformación es eso, ¿no? El hacer algo distinto con tal de mejorar un proceso que va a estar en una plataforma digital. Esa es un poco la idea. Digitalización puede ser en un proceso, ¿no? De decir, oye, yo en un banco, por ejemplo, ayer justo estaba yo en el departamento de tránsito aquí en California, y ellos ya tienen tablets, ¿no? Para cuando tú llegas con la cita, tienen una tablet y validan tu nombre. Bueno, eso es digitalización. Ahora, ¿qué hacen con esa información y cómo se procesa para yo tratar de reducir costos? Eso ya seguro hubo una transformación de por medio. Sí, Ok, y es como que digamos, mirándolo de otro punto de vista, quizás la transformación incluye la digitalización, ¿no? Es decir, Exacto, en tu transformación podrías digitalizar también o incluir un proceso de digitalización. correcto. y vamos con una última pregunta por cuestión de tiempo. Esta es de Sí. Mariano Sánchez y nos dice, ¿hay algún método ágil enfocado a conseguir la sostenibilidad? ¿Tienen algún ejemplo o anécdota propia de vuestra experiencia? Eh, los métodos ágiles en general son agnósticos, ¿no? No son dedicados a una industria o dedicados a un tipo de proyectos en específico. Son muy abiertos, son un método, ¿no? Que nos va a ayudar a hacer a mejorar el tema de éxito en cada uno de los proyectos. Aplicado a sostenibilidad, va muy orientado a cuál es el valor que hay detrás de. Entonces, como todo proyecto, tenemos que entender muy bien qué es lo que se busca, ¿no? Tener claridad sobre lo que buscamos hacer. En este caso va a ser orientado a sustentabilidad, entonces hay que buscar qué es lo que se genera y utilizar estas herramientas que nos van a ayudar a desarrollar un mejor papel. En otras palabras, por ejemplo, si les gusta Batman, ¿no? Batman siempre tiene un cinturón, ¿no? En donde saca siempre algo que le ayuda a salir de un problema específico, ¿no? Se enfrenta a una situación y siempre en el cinturón siempre va a encontrar algo. Agile es como eso, ¿no? Agile dentro del ciclo de Agile o dentro de todo lo que es la cultura ágil, siempre va a haber una herramienta, va a haber un artefacto, algo que nos va a ayudar a mejorar o salir adelante ante una situación específica. En este caso, aplicado a sustentabilidad, pues bueno, dependerá del proyecto.
Ok, pues ya No, solo me después de queda, Batman ya no chicos. puedo agregar más nada. Batman, la verdad que ha sido un buen final. Muy buen ejemplo. Simplemente eso, lo que os comentaba, que solo me queda daros las gracias por encontrar una vez más un hueco en vuestra agenda, que sé que estáis bastante apretados, tanto los invitados ponentes como los que nos acompañáis como asistentes, como visualizadores, digamos, y invitaros al próximo webinar la semana que viene. El tema es sobre Change Management, algo que viene muy relacionado al tema de hoy. Tenemos como invitado a Pepe Valiente también para complementar un poco los puntos que hemos tratado hoy. Y como bien sabéis, tenemos a nuestro equipo siempre disponible para cualquier consulta, duda o necesidad que tengáis. Nos vemos hasta pronto y que paséis buen día, chicos. Un gusto, hasta luego. Gracias.